YouTube es una plataforma en línea que le ofrece a todos los usuarios la posibilidad de visualizar, cargar y compartir videos. Sus fundadores, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, antiguos empleados de PayPal, concibieron la idea tras tener que compartir un video de una fiesta en San Francisco a la que habían asistido. Al notar la falta de las plataformas accesibles para compartir estos videos, surgió la inspiración para crear YouTube. La plataforma se lanzó oficialmente en febrero del año del 2005 y ha estado en funcionamiento durante 19 años. Rápidamente se convirtió en una de las plataformas de video más destacadas a nivel mundial. En el año del 2006, Google adquirió YouTube por 1,650 millones de dólares. Desde entonces, la plataforma ha experimentado un crecimiento exponencial, contando actualmente con más de 2.000 millones de usuarios activos cada mes. Esta plataforma brinda una amplia gama de contenidos que abarcan desde videos musicales, educativos, de comedia, noticias, entre otros como de investigación. Los usuarios tienen la capacidad de cargar sus propios videos de YouTube y verlos cuando ellos quieran, en el tiempo que ellos quieran, así como visualizar videos creados por otros usuarios. Esta plataforma de alcance global está disponible ya en más de 100 idiomas. En este sentido, ha permitido a las personas compartir sus videos con un público en general y han dado a los creadores de contenido la oportunidad de ganar dinero con sus videos. Además, la plataforma de videos ha cambiado la manera en que las personas consumen las noticias y la información. El nombre de YouTube es una combinación de palabras YouTube, mismo que hace referencia a un tubo de televisión. El botón de reproducción es un símbolo universal de reproducción de video. Te da la posibilidad de ver lo que tú quieras, cuando tú quieras, en el minuto que tú quieras. Unos datos curiosos de YouTube es que el primer video subido a YouTube fue Me at the Zoo. La publicación fue de Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, el 23 de abril del año del 2005. El video muestra a Karim caminando en un zoológico de San Diego y hablando sobre elefantes. El primer comercial transmitido en YouTube fue para la empresa de zapatos deportivos Nike. El comercial se emitió el 2 de abril del año del 2006 y presentaba al jugador de fútbol Ronaldinho. El video más reproducido de YouTube es Baby Shark Dance. Es una bestialidad. Fue subido por Pinkfong para un canal de YouTube de niños el 16 de noviembre del año del 2016. El video ha sido reproducido más de 10.000 millones de veces. Así que YouTube es el sitio web más visitado del mundo después de Google. Los usuarios de YouTube suben más de 500 horas de video cada minuto. Así que YouTube ha utilizado esto para hacer la punta de lanza de carreras exitosas para muchos artistas, músicos, comediantes y personas desconocidas. La plataforma ha sido usada para concientizar sobre varios temas, incluyendo la pobreza, el cambio climático y la injusticia social, y otra para generar apología a delitos, al morbo, al hate, convirtiendo esta plataforma con esa ambivalencia social. Pero ¿qué tiene que ver todo esto que te estoy diciendo con James Stephen, o sea, Jimmy Donaldson? Bueno, porque este joven es nada más y nada menos que Mr. Beast. James Stephen Jimmy Donaldson nació en Wichita, Kansas, Estados Unidos, el 7 de mayo de 1998. Conocido como Mr. Beast, es el youtuber y empresario estadounidense más conocido en la historia del mundo de YouTube. Es conocido por realizar videos centrados en gente haciendo retos a cambio de altas sumas de dinero. Jimmy Donaldson, como se llama realmente esta estrella de internet, comenzó subiendo videos cuando era niño y ahora, hoy por hoy, es el rey de YouTube, pero está tambaleando. Descubre cómo ha sido su carrera y cómo ha construido su fortuna y por qué está involucrado en uno de los mayores escándalos de YouTube desde su creación. El conocido youtuber Mr. Beast se ha convertido en noticia en los últimos días después de haber cumplido el 7 de mayo 26 años. Una fecha muy especial que ha alcanzado mientras se encuentra en el mejor momento de su carrera, o tal vez en este momento en su peor.
Esta efemérides ha sido aprovechada por varios medios especializados para actualizar los datos que se conocen sobre cuánto dinero tiene y cómo es considerado como uno de los mejores creadores de contenido de todos los tiempos. Aunque solo tiene 26 años, MrBeast lleva más de media vida delante de una pantalla y delante de un ordenador subiendo videos a internet. Comenzó cuando tenía tan solo 12 años de edad y empezó a triunfar poco después de dejar la universidad. Sin embargo, su popularidad ha explotado en este último lustro cuando ha conseguido superar la barrera de los 309 millones de suscriptores tan solo en YouTube, pese a que cuenta con otros canales alternos, los cuales son Beast Philanthropy con 25.9 millones de suscriptores, MrBeast Gaming con 45 millones de suscriptores, Beast Reacts con 34.5 millones de suscriptores y MrBeast 2 con 45 millones de suscriptores. En total, en todos sus canales, suma 399 millones 60.400 suscriptores. Es una locura. Dejando atrás a T-Series y a CoComelon, hace adictos a los niños. CoComelon corta las escenas de los componentes de 2 o 3 segundos, a comparación de las caricaturas tradicionales de 8 y 10 segundos. Este cambio de imagen constante ni siquiera le da tiempo a tu bebé para procesar lo que está viendo, entonces causa algo que se llama sobreestimulación. Es demasiada estimulación para tu hijo y puede llegar a causar retraso en el habla, afectar el sueño y desborde emocional, porque necesita seguir teniendo esa estimulación. Pero esta información es para otro programa. Pero cabe a colación porque es el tercer canal más visto a nivel mundial en YouTube. Y es un peligro para tu hijo. Así fue como el de Wichita reventó el mundo de YouTube y creó sin duda un antes y un después en esta plataforma y la manera de los jóvenes al ver el entretenimiento. Es considerado como uno de los mejores youtubers de todos los tiempos y también es un empresario exitoso cuya fortuna le ha llevado a emprender acciones filantrópicas, las cuales forman parte de sus contenidos. Su residencia habitual está situada en Greeley, en el estado de Carolina del Norte. Se formó en la Academia Cristiana de Greenville para que después se fuera a la universidad, aunque no terminó completando sus estudios, ya que los abandonó antes de tiempo para dedicar su carrera entera como youtuber. Antes de continuar, para que te des una idea, MrBeast consiguió el año pasado ingresos de más de 84 millones de dólares solamente en YouTube, sin contar todos los negocios que ha creado. Su vida gira en torno a las redes sociales, ya que el hermano de él también es youtuber, C.G. Donaldson, quien posee un canal que se llama Mr. Bro, mientras que su novia es una conocida influencer llamada Maddie Speedle, que se define a sí misma como modelo de Instagram. Empezó a hacer videos virales en el año del 2011 bajo el nombre de MrBeast 6000. Aunque tardó en tener éxito, todo cambió a partir de su video contando hasta 100,000, el cual registró decenas de miles de visitas en cuestión de días, lo que provocó es que su popularidad se disparara. A finales de julio del año del 2022, superó los 100 millones de suscriptores en su canal principal. Y ha sido reconocido en múltiples ocasiones con varios premios como los Extreme Awards entregados por la Academia Internacional de Televisión Web. Pero aquí viene la duda, ¿cuánto dinero tiene MrBeast? La publicación de Celebrity Net World ha intentado calcular el dinero que tiene y que ha ganado Jimmy durante su carrera como youtuber, el cual ha sido producido casi en su totalidad desde el año del 2018 hasta ahora. La estimación real situada en el patrimonio neto del conocido youtuber es de 100 millones de dólares, datos del año del 2023. Sin embargo, el propio MrBeast ha asegurado que el valor de todo su negocio estaría por encima de los 1,000 millones de dólares. El negocio que ha creado MrBeast es muy particular y muy inteligente, porque hace que su dinero le genere dinero, ya que se gestiona a lo bestia. Videos que le suponen un desembolso muy importante, pero que a la vez le reportan ganancias monstruosas. El negocio de MrBeast va más allá de la publicación de videos, ya que ha fundado varias empresas para seguir haciendo crecer su fortuna. Posee una cadena de hamburguesas llamada MrBeast Burger y una marca de chocolates.
Además, tiene un lado filantrópico que en ocasiones ha sido muy criticado. Su última aventura ha sido regalar $50,000 entre seguidores de Instagram. A lo largo de su carrera, MrBeast ha realizado infinidad de videos que han ido variando su temática para atraer cada vez más a nuevo público. Hasta ahora cuenta con más de 900 videos de contenido solamente en su canal principal. Sin duda, los mayores éxitos que ha tenido en estos últimos años son aquellos en los que realiza grandes retos y apuestas con enormes cantidades de dinero. La mayoría de estos videos están patrocinados por terceros y cuentan con un recibimiento espectacular dentro de la comunidad de YouTube y de las redes sociales en general. El famoso Counting 100,000 es un video que duró casi 24 horas en la que él aparece contando del 1 al 100,000. Supuso un auténtico pelotazo para él, puesto que la producción total fue de 40 horas, pero algunas partes tuvieron que acelerarse para ajustarse a un tiempo menor de un día entero, o sea, 24 horas. En sus videos aparece de manera habitual grandes retos que llevan implícitos cantidades de dinero muy altas, pero también todo tipo de objetos o duraciones extremas para hacer sus espectáculos lo más vistoso posibles, en cuanto a producción y en cuanto a premiaciones. En ocasiones presume haber conseguido crear un video tan grande que ha excedido el límite de cargas de YouTube gracias a sus 55 horas de producción. Son muy habituales los videos en los que das una cifra enorme de dinero a cambio de cumplir un reto como, por ejemplo, llevar algo puesto como unas gafas durante el mayor tiempo posible o de permanecer tocando algo el mayor tiempo posible que el resto de los competidores. Si te pones a pensar, esto no es algo que descubrió MrBeast, simplemente tomó algo y lo mejoró. A menudo en su canal, MrBeast realiza todo tipo de contenidos también relacionados con sus acciones altruistas y filantrópicas. Un video que ha generado muchas críticas y que ya cuenta con muchos detractores que lo acusan de aprovecharse de las desgracias y los problemas de la gente para sacar un rédito económico y un éxito de seguimiento. Sin embargo, él asegura que lo realiza única y exclusivamente porque quiere ayudar. Oye, por Dios, es una persona que tiene $1,000 millones. ¿Qué más ambición puede llegar a tener? En el año del 2018 dio $100,000 en elementos a refugios para personas sin hogar. Después donó otros $32,000 al programa de guerreros heridos del ejército de veteranos, $70,000 a St. Jude Children's Hospital y otros $10,000 para el refugio de los animales en Los Ángeles. Y una de las acciones más destacadas en el sentido de ayudar a recobrar la capacidad visual a un grupo de 1,000 personas. Sus videos con mayor número de visualizaciones superan los 200 millones, siendo el de mayor éxito uno relacionado con una recreación famosa de la serie del Juego del Calamar, el cual llegó hasta los 416 millones de reproducciones. Incluso tiene un video con más de 600 millones de vistas. Algunos de sus contenidos han tenido un costo superior a los $3.5 millones, teniendo más vistas que la famosa plataforma de series de Netflix, con esta misma serie del Juego del Calamar que les costó $31 millones. Se encuentra persiguiendo lo que él ha definido como el mejor video de la historia. El creador de contenido en solitario con más suscriptores de todo YouTube ha estado dando forma a un proyecto que pretende revolucionar este multiverso de YouTube para siempre. Y con más de 4,000 horas de edición y un nuevo contenido producido por Jimmy Donaldson, intenta romper todos los registros existentes en la historia de esta plataforma. Aunque pocos confían en este logro, lo que es cierto es que todos los expertos se han puesto de acuerdo en un solo hecho. Si alguien podría hacerlo, es él. Sin embargo, el contenido de MrBeast que publicó ese mismo día fue el video filantrópico en el que ayudó a 1,000 personas a huir por primera vez en su vida, sin develar si era el gran proyecto en el que había invertido tanto tiempo y tantos recursos. Un video muy similar al citado anteriormente es el antes mencionado en este programa, donde también ayudaba a 1,000 personas a ver. Pero, ¿por qué alguien quisiera cancelar a este joven que lo único que ha hecho es trabajar obsesionadamente para ser el mejor youtuber de la historia? Y vaya que sí lo es.
Antes de sacar una conjetura, vamos a analizar el otro lado de la moneda de la fama. Muchos que están viendo este contenido se preguntarán por qué solamente un creador de contenido con un patrimonio de $1,000 millones, todo el éxito y reconocimiento, tendría problemas. Pero solamente es un youtuber que ha hecho pozos de agua, por ejemplo, para África, y que ha regalado más de 1,000 casas, autos y ayudado a la gente con problemas de sordera y de vista. ¿Qué pasó? En julio del 2024, uno de los ex empleados de Donaldson, que utiliza el alias DocPack404, publicó un video en YouTube acusándolo de manipular concursos y realizar loterías ilegales, así como falsificar videos y engañar a sus espectadores para que se suscribieran a su canal. Los puntos claves es que DocPack404 trabajó para MrBeast en el pasado. El youtuber denunció a MrBeast como un fraude en uno de sus videos. Trabajé con MrBeast y es un fraude, exponiendo a su ex empleador como un fraude. De manera similar, publicó otro video después del publicado anteriormente titulado Trabajé para MrBeast, él es un sociópata, lo que podría respaldar todas las respuestas positivas que recibió su primer video de los espectadores a nivel global. Pero lo que me llamó la atención fue esa palabra de sociópata. Pero primero que nada, ¿qué es un sociópata? Las personas sociópatas padecen un trastorno llamado desorden de la personalidad antisocial y se caracteriza por la falta de empatía y el comportamiento manipulador. Identificar una persona con este trastorno puede ser desafiante, pero algunas características claves pueden ayudar, aclarando que estos signos se deben considerar junto a una evaluación profesional. Además, es crucial tratar este tema con sensibilidad y evitar la estigmatización de aquellos que pueden sufrir un trastorno de personalidad. Los sociópatas pueden actuar de manera incorrecta sin asumir la responsabilidad de sus actos. Observa si una persona actúa de manera grosera o inapropiada sin mostrar remordimiento o culpa, e incluso cuando sus acciones lastiman a otras personas. Puede hacerle daño a otros al fin de lograr sus objetivos, llegando a ser incluso cruel, tanto con las personas como con los animales. En este caso con los animales lo dudo mucho porque él es pro animales y hay un video ayudando a muchos perros desamparados. El youtuber le obsequió a cada animal un seguro médico de por vida y un paquete de alimentación. ¿Y eso es ser un sociópata? Pero aquí les comparto unos datos de este ex colaborador de MrBeast que solamente duró un mes trabajando con el youtuber. Los datos de este ex trabajador de MrBeast y supuestos videos falsos que publicó hace unas semanas en sus redes sociales comenzaron a circular en YouTube, que supuestamente expone al youtuber más famoso del mundo. A continuación les damos un resumen de qué se trata este polémico video y cuáles son las denuncias y las pruebas que supuestamente ha presentado este ex colaborador. El video denuncia que los videos de MrBeast son actuados, guionizados y que los concursantes de sus desafíos no son personas al azar. Ahora, comunidad, ¿qué no es el objetivo de todo creador de contenido? ¿No es el entretenimiento? Claro que los videos son editados y claro que hay postproducción, y porque estas producciones son millonarias. Y claro que en ocasiones participa el staff dentro de los programas porque es entretenimiento que cuesta millones de dólares. No sale pronunciándose en su canal a fuñar a un mocoso que trabajó con él tan solamente un mes. En este punto, DocPack404 solamente demuestra que es una persona traicionera, envidiosa, y a mí me suena más a que te estás colgando de la popularidad de MrBeast. Luego el otro punto que dice DocPack404 es que los participantes son amigos de MrBeast. Una de las principales denuncias en este video es que los participantes que aparecen en los videos de MrBeast son cuidadosamente elegidos por su equipo, que aparentemente en los videos de MrBeast tienes que ser amigo o familiar de alguien del equipo. Así que DocPack404 también sugirió que en algunos videos aparecían concursantes del pasado. Pero comunidad, ¿qué no es su dinero? Si una parte de la inversión es para producción, otra para sus amigos y otra para gente desconocida, al final el realizar un contenido con este tipo de entretenimiento es donde todos ganan, es un ganar-ganar. Gana el público, gana la gente desconocida, ganan los amigos, ganan sus familiares y gana el canal.
Hasta este punto del programa considero que DocPack 404 tiene tristeza o pesar del bien ajeno, emulación, deseo de algo que él no posee. Todos sabemos lo que es envidia, pero no todas sus implicaciones emocionales. La envidia no solamente tiene que ver con querer o desear lo que tienen otras personas, sino que además existe un sentimiento que nos gustaría que no lo tuviera y que se quedara ajeno de ello. Él cree que su programa es un reverso positivo, pero no es así. Es difamar a alguien para conseguir algo que él no puede tener. Habla mal de las personas para poder tener vistas en su canal. Esto es algo patético. 404 es que no todos reciben los premios millonarios. Él asegura que MrBeast no regala todo el dinero como se ve en sus videos, aunque reconoció que el youtuber invierte mucho dinero en producir el contenido. Los concursantes supuestamente reciben un pago previamente pactado, pero eso no tiene nada de malo. Es entretenimiento. Un trabajador de MrBeast salió a desmentir esto. Tras las vibraciones del video, este trabajador llamado Chucky desmintió algunas de las denuncias que se hicieron en el video de DocPack 404. Él trabajó para nosotros, pero fue despedido por sus comportamientos erráticos. Trabajó menos de un mes en la empresa y ciertamente no estuvo presente en todos los videos que él menciona. Cabe mencionar que el señor DocPack 404 se le pagaban $750 a la semana, lo cual que para muchos de nosotros es un ingreso muy respetable, lo que sería aproximadamente 14,625 pesos mexicanos por hacerse pendejo. En una semana está bastante bien. Así que después surge un video de MrBeast bromeando con compararse con esclavos de color. Días antes de la polémica surge un video antiguo en donde el youtuber hace varios chistes racistas. ¿Alguien en el chat vende esclavos de color por $400? Lo siento. Lo máximo que pagaría son $300. Más que eso excede mi presupuesto. Ok. Aquí es un punto para DocPack 404, pero se te olvidó decir que él tenía 14 años de edad y sería interesante que nos hablaras también sobre los pozos de agua que hizo MrBeast. MrBeast construye 100 pozos de agua potable en África y desata debate en internet. El youtuber publica un video en su canal en el que muestra cómo apoya a los niños de las comunidades africanas. Los periódicos decían que había construido 100 pozos de agua potable en África y el video donde documenta la hazaña se viralizó en las redes sociales, lo que además ha generado un debate en las redes sociales y criticando al youtuber como los gobiernos de Kenia y las organizaciones como la ONU, porque parece ser que en este tiempo ayudar es malo y la gente que ayuda es criticada. O sea, si no ayudas, eres desentendido, y si eres filantrópico ayudas, pues lo ayudas porque tienes un interés económico. Pues entonces, ¿quién los entiende? Si los gobiernos no hacen nada, alguien lo tiene que hacer. El video se publicó en su canal de YouTube el pasado 4 de noviembre y ya supera los 76 millones de visualizaciones en YouTube. Ahí muestra a Jimmy Donaldson viajando por ciudades como Kenia, Nairobi, Zimbabue, Toroplongon, Uganda, Somalia y Camerún, con su equipo para lograr construir 100 pozos de agua potable. El youtuber documentó todo esto con algunas comunidades de estos lugares antes mencionados, niños que viven en condiciones insalubres al tener que beber agua de los ríos o pozos contaminados, por lo que por esta razón la mortalidad es alta. Además de que algunos de ellos tienen que hacer largos recorridos para llegar hasta la fuente de abastecimiento. Además de los pozos de agua potable que hizo en algunas comunidades, MrBeast entregó mobiliario escolar como mesas, proyectores, pizarrones y computadoras, e incluso bicicletas y balones de fútbol. Jimmy Donaldson, es decir, MrBeast, decía: ya sé que me cancelarán por subir un video ayudando a la gente, y para ser 100% claro, no me importa. Siempre voy a usar mi canal para ayudar a la gente y tratar de inspirar a mi audiencia a hacer lo mismo. Quiere decir que la gente también madura y evoluciona. También en otro video bromeando sobre tener intimidad con una menor de edad, lo cual fue muy cuestionado. También ha resurgido este clip donde MrBeast aparece haciendo un comentario con la rapera Danielle Bregoli. Siendo muy realista, ¿le pondrías tu tweet dentro de ella a la rapera que tenía 14 años en ese entonces? Fue un mensaje inapropiado, estoy de acuerdo, pero no mató a nadie.
A través de su portavoz, MrBeast emitió una disculpa reconociendo que su comportamiento era inapropiado en el pasado. Esto fue en el año 2016 y 2017. Y aún más, en este clip, él está intentando hacerse pasar como si estuviera diciendo un chiste obscuro para llamar la atención. Estuvo justo frente a nosotros todo el tiempo. Me sorprende que muchos como DocPac404 quieren desprestigiar la carrera de una persona que lleva 13 años en YouTube teniendo ideas originales y estando en la punta de YouTube. Claro, no todo es bueno en la trayectoria de MrBeast y aquí lo diremos. Pero para cerrar el capítulo del payaso de DocPac404, siendo un empleado despedido en un solo mes por ineficiente y por sus comportamientos erráticos, pero al final lo logró. Se colgó de la fama de MrBeast y le están llegando las críticas por millones. Pero en este iceberg de MrBeast, para mí, más allá del creador de contenido de entretenimiento y regalar su dinero a quien se le pegue la gana, que para mí es muy válido, sí hay puntos delicados en el costo de la fama de Jimmy. Entre las estafas de los bitcoins en Francia con pérdidas multimillonarias a muchos internautas usando el nombre de MrBeast, hasta usar una imagen del youtuber para fraudes a usuarios de YouTube y TikTok. Los criminales utilizaron la inteligencia artificial para crear videos del youtuber y robaron datos bancarios de los usuarios de YouTube y TikTok y Facebook. Los cibercriminales empezaron a utilizar el nombre de este popular youtuber con el fin de atraer a los seguidores del influencer estadounidense para que participaran en sorteos falsos para ganar $500. Sin embargo, expertos en ciberseguridad alertaban que se trataba de una estafa que solamente buscaba obtener los datos personales y bancarios de las personas. De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Tenable, los ciberdelincuentes han estado operando desde varios meses en YouTube, TikTok, Facebook con herramientas de inteligencia artificial, misma que le permite crear videos falsos con la cara y la voz de MrBeast. Esto se conoce como deepfake y que también hace más convincente las estafas del sorteo. Es incierto que esta herramienta que se utilizó para crear esta deepfake, pero con las mejores inteligencias artificiales generativas, nos sorprende ver varios deepfakes como este en las redes sociales. Aunque no es perfecto, está lo suficientemente bien elaborado como para engañar a algunos usuarios y hacer que caigan en este tipo de estafas. En YouTube, los estafadores han utilizado fotos de MrBeast como parte de anuncios de YouTube. Además, utilizan anuncios de videos en el feed que aparece con resultados de la búsqueda de YouTube y en el feed de inicio de las plataformas de video. En ambos casos, los cibercriminales ofrecen a los usuarios entrar a un supuesto sorteo para ganar $500. Sin embargo, para participar, estos usuarios deben de registrar datos personales y contestar encuestas en un sitio web de dudosa reputación, que lo único que busca es obtener información personal y, lo más importante, los datos bancarios de los fanáticos del influencer. Otro de los escándalos eran los casinos en línea. Por esta razón, MrBeast no promueve casinos en línea. En una entrevista en YouTube, este video fue manipulado porque al escuchar las grabaciones originales, en ningún momento se menciona una aplicación de casino en línea, sino que aborda la trayectoria de MrBeast y su estrategia para optimizar su contenido en YouTube y cómo las producciones de sus videos son alrededor de más de $500,000. En inglés en Google encontramos artículos difundidos por verificadores de la India y miembros como el Detector, que es una red internacional de verificación de datos, que desmienten publicaciones similares sobre la supuesta promoción de un juego en casino en línea en las que usaban el mismo patrón, la inclusión de la imagen del presentador del noticiero y MrBeast. Al final, el perfil de cuentas que compartió el post que se está verificando comprueba que la página no pertenece a MrBeast ni tampoco a Collins and Samir, sino que se identifica como una organización sin fines de lucro que brinda ayuda y soluciones de agua potable a comunidades. Es falso que este creador de contenido, MrBeast, promocionó durante esta entrevista de Colin y Samir una aplicación de casino en línea para generar dinero, como se muestra en un video que circula a través de Facebook. Desde el Detector
constatamos que el audio de la grabación fue manipulado de manera que parece que MrBeast habla desde la aplicación, cuando no es así. Verificadores de la India han calificado como falsas publicaciones similares presentadas a MrBeast anunciando tales juegos de casino. Evidentemente, ante tal magnitud de suscriptores y millones de vistas, la imagen de Jimmy es un buen trampolín para las estafas de los hackers. También otra de las cosas que lo llevaron a la fama y que lo catapultaron y completamente remasterizaron sus conceptos de video fue el juego del calamar en la vida real. MrBeast lo hizo posible en su canal. Y si te lo estabas preguntando, los concursantes en esta ocasión no murieron. Y seguramente has oído hablar voluntaria o involuntariamente del juego del calamar. Esta serie surcoreana de Netflix que alcanzó cifras impresionantes en sus primeras semanas de estreno y que se colocó como una de las series más vistas en la historia de la plataforma. Y sí, si creíamos que se quedaría en el catálogo de Netflix, estábamos equivocados. El youtuber estadounidense se dio a la tarea de juntar a 456 personas, mismas que comienzan participando en el juego del calamar original de Netflix y recrea cada detalle y reto de la serie por un premio de $456,000. El video de poco más de 25 minutos de duración se subió el 24 de noviembre al canal de YouTube de MrBeast y cuenta con millones de vistas. ¿Te imaginas cuánto habrá tardado y sobre todo cuánto habrá gastado para producir este video en su canal? Sin embargo, se dio cuenta de que la idea de recrear cada uno de los uniformes, sets, instrumentos y claro, el premio para los ganadores sería muy costoso, por lo que comenzó a vender sudaderas para solventar los gastos que conllevaría el video, de aproximadamente $2 millones, según lo que él mismo había calculado. A inicios de noviembre de ese año, le mostró a su mamá más de 12 millones de seguidores en Twitter, un adelanto de los sets en los que él mismo estaría trabajando para comenzar las grabaciones de uno de los videos más ambiciosos de la plataforma. Resulta impresionante el gran parecido con los escenarios donde se desarrolla la ficción coreana. Tan es así que algunos podrían pensar que utilizaron el mismo set. El video comienza con estos 466 concursantes, igual que en la serie, y se van descartando conforme van perdiendo. Los juegos fueron lo mismo: luz roja, luz verde, el hombre del panal, el juego de la cuerda, Gambu y el puente de cristal. La única diferencia fue el juego final, que terminó siendo el clásico juego de la silla, como el que seguramente jugaste por lo menos una vez en tu infancia. Al final, esta producción, edición, utilería y premios se llevó un gasto de $3.5 millones aproximadamente. Y cabe destacar que el ganador se llevó esos $456,000, pero los demás concursantes no se fueron con las manos vacías y también hubo recompensas para ellos. Pero al final él no absorbió solo estos gastos, pues recibió el patrocinio del videojuego Brawl Stars y de Supercell, que aparecen en la parte del video. Es interesante analizar por qué MrBeast tiene éxito, y esto es lógico. Tiene ideas que nadie más tienen y hace eso y lo convierte siempre en un canal innovador. Y con ello rodearse de estas personas que solamente se quieren aprovechar de esta fama. Y con este mocoso de DocPack 404 que no aporta nada bueno para la sociedad y que sus argumentos son muy imbéciles. Obviamente DocPack no entiende que en esta vida, en la vida de los jóvenes, todos cometen errores cuando van creciendo y dicen tonterías. Existe algo que se llama madurar, cosas que creo que a ti no te han pasado. Y no sé si sea por tu amputación mental, DocPack 404. ¿Podrá ser comunidad? Otra de las cosas que hace MrBeast dentro de su filantropía es dentro de su empresa que se llama Team Trees. Ya ha plantado más de 20 millones de árboles, ya que él es uno de los fundadores de Team Trees, esta organización que se dedica a recaudar fondos para plantar árboles alrededor de todo el globo. Ahora la iniciativa del youtuber ha conseguido el hito espectacular. El proyecto comenzó en el año del 2019 y en tan solamente 3 años, Team Trees ha conseguido plantar estos 20 millones de árboles, una cifra que como pocos nos deja con la boca abierta y que deseamos que siga aumentando. Esta organización fundada por MrBeast
ya ha plantado árboles en países como Haití, Chad, Mozambique o Nepal. Y el objetivo, por supuesto, es extender sus proyectos a otros países. Pero fue criticado por eso. Ahora resulta que el ayudar es malo y el no hacer nada es malo. Y entonces estamos en un sándwich de doble moralidad. Esta semana, Chris Tyson, una personalidad de las redes sociales del canal más popular de YouTube, ha comenzado a identificarse abiertamente como mujer. La audiencia del canal estaba formada principalmente por niños, y como si no hubiera suficiente propaganda de identidad de género que se le está metiendo a la fuerza y por la garganta a todos los niños, o sea, una inclusión forzada, y a pesar de su problemático pasado, Tyson en ese momento estaba siendo bombardeado con amores y elogios. Algunos radicalistas lo están coronando como el nuevo portavoz del culto al alfabeto. Un factor preocupante es que las personas hacen las transiciones por diferentes motivos. Algunos subsectores de la comunidad trans están muy aislados socialmente entre sí y están más conectados con otros contextos culturales y con una identidad de transgénero abstracta. Y así lo comparten. Una rama subcultural de la trans que se ha observado en grandes ciudades donde los transvestis de clase media se visten de forma recreativa a espaldas de su familia y a veces dejan a sus esposas en este proceso. Y si bien no sabemos exactamente cuál fue la motivación de Tyson para hacer la transición, sí sabemos que no tiene absolutamente nada que ver en común con los homosexuales. Así que Tyson ha admitido haber dejado a su esposa y a su hijo para intentar convertirse en mujer. Y se sabe que los hombres que se identifican como heterosexuales o bisexuales, que abandonan a sus esposas y hacen esta transición, tienen tendencias parafílicas. En lo que respecta al travestismo en específico, las incongruencias de que ellos mismos describen entre sus identidades y su sexo se debe a un impulso masoquista para conseguir partes del cuerpo femenino y apropiarse de la caricatura de una mujer. El trastorno del travestismo puede manifestarse de maneras de exhibicionismo también, en la que los hombres se excitan cuando, por extraños motivos, miran en cámara mientras que están vestidos de mujer. Se asocia con un exhibicionismo, frouterismo y criminalidad. Algunos de estos hombres incluso hacen transiciones porque tienen tendencias a la castración. El consumo excesivo de ya es común. Hemos recibido informes de transvestis masculinos que distribuyen de dibujos animados que promueve la ideología del transgénero a los niños y también hace burlas y críticas a la tendencia loli. El lolicon es una forma japonesa de hipersexualización infantil que fomenta la atracción por las niñas prepúberes, en particular en los animes y en los mangas, dando que no se ha hecho prácticamente nada para evitar la presencia de lolicon en la sociedad japonesa. Es muy fácil que los menores adquieran infantil en forma de dibujos animados e incluso en tiendas de conveniencia. Su amplia disponibilidad está influyendo y normalizando la atracción por las niñas menores de edad. Es un mensaje para los niños que son objetos de consumo y que su juventud inconsciente es especialmente deseable en un entorno sex. O sea, nos parece muy preocupante que un hombre que promueva abiertamente esta inmundicia se le paguen millones de dólares para publicar su fetiche en cámaras, para que hipersexualicen a los niños. También nos parece indignante que alguien así celebre como representante de la maquinaria de la propaganda LGBTQIA+. Pero no nos sorprende descubrir que Tyson tiene un historial de odio hacia los homosexuales, hasta que un día se despertó y decidió que se identificaría como una de ellas. ¿Qué hace que una persona heterosexual y homofóbica con parafilias se intente identificar para entrar en este grupo demográfico? No es algo nuevo tampoco, ¿eh? Ha sido un problema en esa comunidad lésbica desde hace mucho tiempo que hombres como Tyson, que se autoperciben y se identifican como lesbianas o mujeres bisexuales, encuentran placeres en romper los límites de la mujer. O sea, no existen los hombres que se autoperciben mujeres y que son lesbianas. Es una idiotez.
Estos hombres infunden miedo sobre la utilización de la identificación lésbica como un arma contra la vida trans. El movimiento Gays Against Groomer dijo que Chris Tyson es una de las últimas personas a las que deberían elogiar como uno de los representantes, ya que los padres deberían preocuparse de que este tipo de material se muestre a un niño diariamente, y ahí les doy la razón. Ya ven cómo si hay comunidades que tienen este tipo de preferencias que son respetuosas para la sociedad. Una de estas es Gays Against Groomer, que exige a MrBeast que elimine a Tyson de su canal inmediatamente. Las acusaciones contra Tyson con menores también provocaron que MrBeast saliera a pronunciarse yéndose contra su ex amigo. Y MrBeast dijo a través de sus redes sociales: en los últimos días me he enterado de las graves acusaciones sobre el comportamiento de Ava Tyson en línea y yo estoy disgustado y me opongo a actos tan inaceptables. Durante este tiempo me he centrado en contratar a terceros independientes para llevar a cabo una investigación exhaustiva y asegurarme de tener todos los hechos. Dicho esto, vi suficiente en línea y tomé medidas inmediatas para eliminar a Ava de la empresa, de mi propio canal y de cualquier asociación con MrBeast. No apruebo ni apoyo ninguna de las acciones inapropiadas. Daré a los investigadores independientes el tiempo necesario para realizar una investigación exhaustiva y tomaré medidas adicionales en función a sus conclusiones. Así se pronuncia MrBeast. Por otro lado, sale Ava Chris Tyson, donde dice: me gustaría disculparme por cualquiera de mis comportamientos o comentarios pasados si hirieron o ofendieron a alguien. No era mi intención. Al ver los eventos recientes, hemos decidido mutuamente que es mejor alejarme permanentemente de todo lo relacionado con MrBeast y las redes sociales para concentrarme en mi familia y mi salud mental. Claro, después de que te ligaste a unos chavitos de 13 años, apalancándote del nombre de MrBeast. Así que Ava Chris es protagonista en cuestión que ha sido acusado de acoso a menores de edad a través de Discord de la compañía del creador de contenido. La propia o el propio ex trabajador ha colgado este mensaje antes leído, donde pide disculpas y afirma que todo quedará alejado de futuros proyectos para MrBeast. Parece extraño culpar a MrBeast de esto, ya que él no ha hecho nada relacionado con ello. Pero son muchos los que lo hacen porque dicen que MrBeast sabía esto mucho antes. Muchos achacan que cómo es posible que una persona tan cercana a él pudiera llevar a cabo este tipo de comportamientos con menores de edad. Estas nuevas acusaciones en contra de MrBeast, que parecen ante lo previamente mencionado, ha servido a otros para lanzar otro tipo de acusaciones en contra del youtuber. Y ha sido precisamente este en contra del manager de MrBeast Studios, el cual ha sido acusado de algo tremendamente grave si tenemos en cuenta que este sujeto incluso participaba saliendo en cámara en algunos contenidos del canal. Después ha llegado ya el colofón final. Rosanna Pacino, ex colaboradora de MrBeast, ha confesado que en muchas ocasiones había participado en retos de MrBeast, que se había quejado de malos tratos y malas condiciones. Incluso la expareja del protagonista ha salido a través de sus redes sociales a lanzar mensajes cuanto menos controversiales, y que parece que va totalmente destinado al creador de contenido. Ya ha dicho: YouTube debería tener cuidado con quién pone en sus páginas principales. Hasta el momento, esto es todo lo que se conoce. No se sabe si esto ha sido un detonante, una explosión mucho mayor. Lo que está claro es que podría estar tambaleándose el imperio que MrBeast ha logrado construir durante todos estos años. Unas acusaciones cuanto menos delicadas que tendrán que ser tratadas de la misma manera. Y así encontramos en redes sociales copias baratas como MrBeast, como un pseudo creador de contenido A4 en Rusia, que se fusila todo el contenido de MrBeast y lo imita. Así como el tiktokero de poca monta llamado Dan Norther, que todo el tiempo le tira a Jimmy. Ya saben que siempre se crean canales para hablar mal de otros que les comienza a ir bien y que van creciendo y solamente los critican. Un creador de contenido sin aportar contenido propio, pues es algo ilógico. Como este tarado de Dan Norther o DogPack 404, que tienen sus 2 semanas de fama.
También se pronunció Marcus, un ex colaborador de MrBeast que lo invitaron a un programa ofreciéndole $10,000 y ahí se volvió parte del equipo. Fue despedido por consumo de sustancias ilegales unos meses después y posteriormente salió a las redes sociales a amenazar y hablar mal de MrBeast. Unos hipotizan que se alejó por todos los comentarios de desaprobación hacia el creador de contenido, y otros más conspiranoicos comentan que la desaparición de varios integrantes del equipo de Jimmy Donaldson fueron muy extrañas en condiciones muy raras. Abuso laboral y bullying por sus antiguos trabajadores. Hoy en día parece que todo el mundo quiere convertirse en algún tipo de influencer para YouTube, Instagram o TikTok. Y esto parece el ejemplo perfecto, ya que se gana mucho dinero y parece ser lo suficientemente sencillo como para ser realizado por cualquier persona. Pero la realidad es otra, ya que en este mundo se puede parecer tan brillante en el exterior, pero carecer de talento y de aprobación de la gente, que al final es la que te pone. Si bien lo saben las personas que trabajan alrededor de Jimmy Donaldson, este creador se ganó la fama pareciendo como una persona amable y bondadosa. Pero muchas personas dicen que esto es en el exterior y que la realidad está lejos de ser misma, ya que múltiples personas como sus antiguos editores y colaboradores lo han querido exponer bajo difíciles situaciones laborales a los que ellos se enfrentaban cuando trataban con Donaldson. Por ejemplo, Matt Turner, un editor de videos que trabajaba para él desde febrero del año del 2008 hasta septiembre del 2019. En una conversación con el New York Times, expone que recibía regaños e insultos por parte de MrBeast que lo afectaba negativamente en su autoestima y lo hacía llorar. ¿Y entonces por qué no renunciaste? Otro responsable de edición llamado Nate Anderson expone lo difícil que era cumplir las expectativas de calidad, por lo que renunció después de una sola semana de trabajo. Pero seamos honestos, en Empowerment no corres un empleado en un corto plazo de tiempo a menos de que sea insuficiente. Hay que entender que a estos niveles ya es una marca, por lo tanto ya es una empresa. A mi punto de vista personal, el problema es el proceso de reclutamiento y selección, que es donde se contrata a través del presentimiento y no del expertise, ya que podemos ver que todos los que rodean a MrBeast tienen un patrón. Y esto es porque él va con un público joven y así estructura su equipo de trabajo en su empresa. Pero esto le ha costado altos dividendos en su reputación. Así como tipos como Flyke, Mark Turner y muchos más que ya pasaron por estas filas. Y así existen concursos que fueron revisados por personas o retractores que querían visitas tratando de desmentir a MrBeast, como un programa que se llamaba El Último en Tocar Gana, que en el minuto 11:56 supuestamente había una persona detrás que era un fantasma. Estas ya son payasadas y los recursos ilógicos que utilizan para desprestigiar un trabajo arduo de edición y de entretenimiento. Que si Chandler lee la Biblia todos los días, ¿eso qué tiene que ver con MrBeast? Grave es lo de Chris Tyson y tenerlo en tu empresa a pesar de ver sus comportamientos inapropiados. Pero al final, y vuelvo a la misma, ¿qué culpa tiene MrBeast? ¿Que sus concursos son trampas? Pues no los veas y ya. Aquí hay implícito el hambre de crecer a costa de otras personas sin méritos propios. Nefastos estos creadores de contenido que tienen que vivir a costa de otros canales. Una ocasión hubo un escándalo en una cadena de ventas de suministros básicos, un supermercado llamado Piggly Wiggly, y la gente sabía que existiría MrBeast. Acudieron en masas para que les pagara su supermercado. Literalmente saquearon el supermercado. Así que el youtuber optó por retirarse y la gente se molestó porque no les había pagado el mandado. Lamentablemente, el contenido del creador de YouTube tiene ese contexto de regalar sumas altísimas a estas personas desconocidas y la gente lo ve como una obligación. En resumen, fue puro gorrón que al ver que no se les regalaron las cosas, lo comenzaron a atacar en sus redes sociales. ¿Tú qué piensas en tu casa? ¿Esto es justo? También se ha llegado al extremo de la gente ignorante compararlo con el anticristo. Y esto no es broma.
Y es que en un mundo donde las redes sociales logran un impacto significativo en la vida cotidiana, es común encontrar todo tipo de teorías y rumores. Así que recientemente unas teorías bastante inusuales comenzaron a circular en plataformas de TikTok y de X, donde algunos usuarios compararon al famoso youtuber como el anticristo, porque según la Biblia, el anticristo sería una figura que desencadenaría el apocalipsis y el fin del mundo. La primera pista que algunos teóricos de las redes sociales han destacado es el nombre de MrBeast, ya que en español quiere decir la bestia. Es un término que se asocia comúnmente al anticristo en la Biblia, y esto llevó a algunas personas a pensar que había una conexión más profunda entre el nombre del youtuber y las profecías bíblicas. Otra supuesta evidencia que se había presentado en la fecha de nacimiento de MrBeast es que él nació en 1998 y al multiplicar 666 por 3 se obtiene 1998. En la Biblia se menciona que el anticristo sería un falso profeta que realizaría milagros. Algunos afirman que las acciones altruistas de MrBeast, como ayudar a 1000 personas con ceguera o abrir 100 pozos de agua en África, podrían considerarse como actos milagrosos, lo que alimenta aún más estas estúpidas teorías. Pero eso no es todo. La Biblia también describe al anticristo como teniendo un cuerpo de leopardo con fauces de león. Y algunos han relacionado esta descripción con el logo del famoso youtuber, que incluye una imagen de un leopardo y un león en sus fauces. Es importante destacar que estas comparaciones entre MrBeast y el anticristo son puramente teorías de conspiración especulativas. El youtuber, que ganó fama por sus actos de caridad y generosidad, lo ha convertido como un ejemplo para muchos. Sus esfuerzos por ayudar a las personas que necesitan en todo el mundo han sido ampliamente reconocidas y apreciadas. Entonces, ¿qué pensar al respecto en un mundo lleno de teorías de conspiración y rumores en las redes sociales? Pues que es fundamental mantener un enfoque crítico y basarse en hechos concretos. Si bien es interesante ver cómo algunos intentan encontrar conexiones entre la Biblia y la vida de MrBeast, es importante recordar que estas afirmaciones de estas personas ignorantes que no tienen ni la menor idea de las pendejadas que están diciendo, expongan este ejemplo para que ustedes en su casa o donde nos vean puedan ver cuáles son los extremos de la estupidez humana. MrBeast no es el anticristo y mucho menos es un dios. Es un ser humano que simplemente decodificó el algoritmo de YouTube y lo profesionalizó. Si quieres, como una obsesión, pero este joven es el Pelé de YouTube y eso nadie lo puede negar. Y tan no es un dios o un anticristo que como cualquier persona se puede enfermar, e incluso él padece una enfermedad que no tiene cura. Se llama la enfermedad de Crohn. El creador de contenido tiene Crohn, un padecimiento que afecta el intestino delgado y grueso. Muchos no saben, pero él padece esta rara condición desde que tiene 15 años de edad. Es una afección intestinal inflamatoria que provoca hinchazón en los tejidos del tracto digestivo. Así que según la Biblia Nacional en Medicina, el Crohn se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo ataca por error y destruye un tejido sano. Casi siempre compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del grueso. Así que el creador de contenido, que ha hablado sobre esta condición en varios videos cuando estaba en el 9º grado, le dijeron que tenía esta condición de enfermedad inflamatoria intestinal. Antes de ser diagnosticado, recordó que un verano se enfermaba todos los días y que perdió 30 kilos de peso. De acuerdo con el Mayo Clinic, los signos y síntomas pueden variar de leves a graves y suelen desarrollarse progresivamente, aunque hay ocasiones que se generan de repente. Al día de hoy se desconoce la causa general que la produce. Cuando el Crohn está activo, puede manifestarse en diarrea, fiebre, fatiga, dolor y cólicos abdominales y disminución del apetito, dolor debido a la inflamación, según explican las entidades citadas anteriormente. En uno de los videos viejos que se alojan en el canal de YouTube, MrBeast habló un poco de esta enfermedad. La enfermedad no es la peor del mundo. Hay personas que padecen cosas peores. Por eso, a veces dudo en hablar o quejarme de ella. Uno de los temas que hizo énfasis fue que
esto es un problema de dieta. A veces ciertos alimentos se agitan y tengo un dolor estomacal que realmente es insoportable. Y lo más importante es la dieta porque tiene que comer ciertos alimentos cada año y se vuelve algo muy repetitivo, detalló. Cada 5 semanas me voy al hospital, me meten una aguja y me siento ahí durante 4 horas mientras me bombean medicina a mi torrente sanguíneo. ¿Ya ven? Es una persona como tú y como yo. No es Superman. Solamente es una persona creativa rodeado de malos amigos y asesores. Compartió y comparte el éxito con gente equivocada y eso lo tiene hoy en esta situación. Tenemos el ejemplo de Jack Weather, que pidió un aumento en la pandemia y lo corrieron por recorte de personal. Injusto, dijo. A ver, no tenías ni 2 meses en la empresa y en la pandemia no había dinero. Era un escritor de bajo rango y uno de los más conflictivos dentro de la organización. Aunque MrBeast sea el rey de YouTube, es muy malo contratando gente. Parecería verse como si los requisitos para trabajar con él sería: necesitas ser arrogante, ambicioso, traicionero, malagradecido, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor Weather se quejó porque realizaron un programa en donde supuestamente arrojaron un meteorito a su coche chatarra y para que saliera bien lo editaron, le dijeron que se sorprendiera y que se viera asombrado y dijo: todo esto es un tema de postproducción y planificación. Yo ya sabía que le habían aventado una piedra a mi coche, pero nunca les dijiste que te llevaste un coche del año por tu cacharro. Si vas a pagar un equipo, tienes que generar contenido de calidad y de entretenimiento. Tú te llevaste un coche del año, él se llevó un programa de entretenimiento, lo cual te convierte en una persona malagradecida. Por ejemplo, con este sujeto de Weather, se realiza un programa prototipo en donde Weather fue invitado a participar y fue el primer intento, por cierto, que de hecho no salió a la luz, donde aseguró que sufrió torturas y que se le suministraba melanonina para no dormir y que quedó traumatizado y que incluso se refirió al Tratado de Ginebra. Pero el Convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. ¿Qué tiene que ver esto con lo que te estaba pasando? A ver, es un concurso con una remuneración económica y las condiciones se te dijeron desde un principio. Nunca fue un secuestro y la tortura fue porque tú aceptaste las condiciones como cualquier show Truman. Si no estabas de acuerdo, pues te hubieras ido. A mí en lo particular no me agradan las personas que participan en estos concursos de Show Truman y a la semana ya están diciendo: ay, estoy siendo torturado psicológicamente, pero páganme mis $20,000 para que ya me vaya. Incluso hay gente que tras estas declaraciones lo compararon con el caso de Nasubi, un japonés que estuvo encerrado 355 días. Eso sí fue realmente tortura psicológica, pero eso ya es para otro programa en el canal. A raíz de esto, los internautas comenzaron a cuestionar si los programas de MrBeast eran 100% reales. Claro que no, es ilógico que haya una parte de producción, planificación y desarrollo. Esto cuesta mucho dinero y no puedes tirarlo a la basura nada más por errores de edición. Muchos cuestionan el programa, por ejemplo, de 7 días en una isla, porque no se quedaron los 7 días en una isla y se fueron unos días a un yate. Entonces dijeron: nos están engañando, no, porque no están acampando en realidad. ¿Tú crees que en una película la gente muere de verdad? ¿Tú crees que existen los zombies de verdad? Es entretenimiento y millones de personas lo ven. Entonces ahora resulta que vas a demandar o vas a echar hate a una empresa como Fox Studio porque hace un programa de zombies. Le vas a decir: es que esos zombies no son verdaderos. ¿Tú crees que en una película la gente muere de verdad? En fin, cuando se trata de querer ver las cosas malas a todo, siempre le vas a encontrar una excusa. Las loterías ilegales que comentaba, por ejemplo, Dopa 404, se refería a que en la promoción de sus playeras ingresaban en algunos paquetes premios en efectivo y artículos de alta gama. Como estaba en vivo, se le pasaba a meter en algunas cajas algunas premiaciones antes mencionadas, en lo que en ese momento le contestaba al público para gratificarle su compra. Ah, no, según Doc Pack, era ilegal regalar su dinero.
y que como estaba condicionando como beneficio por una compra de su producto, requería un interventor. ¿Se dan cuenta cuando vemos los dos lados? Una persona que regala dinero para ganar dinero, porque la plataforma puede hacer que todos ganen, y esta persona habla de interventores. Y para fuñar a alguien que ni culpa tiene de que su ex amigo sea un trans o sea, y no tiene la culpa de que Jake el Vikingo y muchos se fueran a seguir su camino. Yo les pregunto, comunidad, estas personas que colaboraron con MrBeast tienen millones de suscriptores gracias a su participación con Jimmy. ¿Quién ganó aquí? Para mi gusto personal ganaron ambos, y más ellos. Pero dentro de su staff se le dio una oportunidad de trabajar con el equipo a un delincuente llamado Delaware. Y quizás en este punto sí no estoy muy de acuerdo con MrBeast. Creo que han sido de los errores de Jimmy Donaldson en confiar sin analizar, que es raro en un tipo tan creativo que no piense en estos daños colaterales. Y ya como cierre del programa, el escándalo de 100 hombres contra 100 mujeres. Programa realizado en pandemia y por falta de personas y participantes, parte del staff así como su novia se tuvieron que sumar al programa. Y se cuestionaba que ganaron las mujeres porque se les dio ventaja. Los participantes cobraron $5,000 cada uno. ¿Se dan cuenta? Les das y en lugar de agradecer la experiencia y el dinero, te tratan de desacreditar. Señores, es su dinero, es su canal, es entretenimiento, es su pedo, cómo se lo gasta y cómo lo reparte. Y si no te gusta, pues no lo veas. DocPac 404. Si te sientes superior a él, no lo critiques, supéralo. Disfruta tus 3 semanas de fama. Acabándose el tema de MrBeast, no vas a hacer ni un carajo en YouTube. Y por lo contrario, él seguirá subiendo. Se comentaba que en el último video de MrBeast fueron borrados 26,000 comentarios y tuvo millones de dislikes. Y esto para una persona que en todas sus redes sociales casi llega a 400 millones de suscriptores, honestamente no es nada. Pero es una reflexión muy interesante. Las redes sociales pueden ser perjudiciales porque fomentan la comparación constante y limitan la comunicación en personas, lo que a menudo conduce a un aumento de los sentimientos de depresión, imagen corporal deteriorada y soledad. Y esto siempre va a pasar con el creador de contenido equivocado. Estamos en un multiverso que fue construido por pioneros del entretenimiento desde hace años atrás, cuando nosotros seguíamos viendo la televisión. YouTube vino a revolucionar completamente el mundo del entretenimiento y sin duda alguna Jimmy Donaldson es uno de ellos. Miren, yo no estoy defendiendo a MrBeast. Yo soy un canal de análisis y en base a estas investigaciones saco una conjetura. Que MrBeast se rodee de personas egoístas, envidiosas y con comportamientos pervertidos, y eso le provoque temporalmente esta campaña infundada contra alguien que solamente analizó, entendió y decodificó un algoritmo. Y por esa razón, hoy por hoy, es un referente a diferencia de otros creadores de contenido. Él promueve la filantropía. Cuando tienes el poder y millones de dólares y suscriptores, está muy bien que utilices eso para ayudar y darle un valor intrínseco a tu trabajo. Yo con esto llego al final, agradeciéndote tu amable compañía, y si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete a mi canal, apriétale a la campanita para que YouTube te notifique y nos saludamos a la próxima. Chao. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate,